Los grandes mogoles. Akbar. Mawla Salim Chishti, Aqa Salim Chishti, Mawla Abad. La mezquita de Fatehpur Sikri es un lugar viviente, pero es el único punto encima de este risco arenoso con vida. La cima de la colina que rodea la mezquita estaba desnuda en el siglo XVI. Luego, a pasmosa velocidad, un grupo extraordinario de edificios apareció aquí. El corazón de un imperio, todo bullicio y negocios. Eso duró solo 14 años, después de lo cual el lugar quedó desierto. Ha permanecido así desde entonces. No es una ciudad fantasma, es un palacio fantasma. En esos patios el emperador Akbar creó su propio concepto muy original de un lugar donde un soberano pudiera sentirse realmente en casa. Akbar decidió construir aquí por un santón local, o santo, así que la mezquita siempre fue el centro de Fatehpur Sikri. El santo murió poco después de empezar el trabajo de construcción, pero entonces la tumba de un santo propiamente ubicada puede ser tan propicia como el mismo santo. Enchapada en fino mármol blanco, el cual fue agregado por el nieto de Akbar, la tumba es la pieza central del patio. Una costumbre diaria en el santuario, fuera de la vista y detrás de cortinas de mármol tallado, revela precisamente el por qué Fatehpur Sikri fue construido. Las mujeres unen hilos a la cortina. Cada uno es el deseo de un hijo, ya que cuando Akbar llegó aquí sin herederos, el santo le dijo que tendría 3 hijos. Y cuando él murió, los constructores fueron llamados. La mayoría de sus obreros eran hindúes, y también las mujeres. Esto es aún un anhelo familiar por doquier en la India, y si ahora luce un poco lento comparado con métodos de otras partes, nadie pudo... Y más allá al público. El público se componía en su mayoría de funcionarios que escuchaban sus decisiones, juicios, órdenes que el emperador ya había decidido en su consejo privado. En el siguiente patio reposa la extraordinaria edificación que Akbar había ideado para su consejo privado. Tiene un interior que era solo útil para el emperador. Es una sencilla habitación alta, con estas columnas masivas en el centro. Aquí abajo se ubicaban quienes escuchaban las discusiones del emperador, sin unírsele. Empleados, por ejemplo, registrando lo que se decía. El propósito de este pilar no es inmediatamente claro, pero en efecto es un alto trono sencillo, como puede verse desde arriba. El único defecto de este diseño, de otra manera espléndido, era que el emperador al subir a su trono tenía que trepar algunos escalones pasmosamente empinados. Pero una vez en lo alto, la perspectiva era diferente, con un arreglo para sentarse bastante extraordinario. Para quienes iban a hablar hay sitios para sentarse alrededor de los bordes y 4 puentes hasta el trono en el centro. Si alguien necesitaba hablar más íntimamente con el emperador o quería mostrarle algo de interés, tenía que cruzar uno de los puentes parado humildemente a medida que avanzaba, lo cual también lo hacía sentir mucho más seguro hasta llegar donde Akbar se sentaba en cómodos y mullidos almohadones. Todos los arreglos parecían construidos para la comodidad de un egomaníaco, lo que era exactamente. Pero los emperadores de entonces nunca estuvieron mano a mano, y aquí uno se siente excepcionalmente bien. Más que nada, Akbar gustaba conversar sobre religión, en lo cual era bastante librepensador y siempre queriendo aceptar que su propio credo, el islamismo, podía tener el monopolio de la verdad. Él ultrajó a sus expertos en el Corán haciéndolos discutir aquí sobre la naturaleza de Dios,
no solo entre ellos, sino en discusiones con gurúes hindúes, quienes se sentaban al lado opuesto. La fila final para los musulmanes ortodoxos estaba cuando Akbar introdujo su propia religión. Tomó prestado algo de los demás, pero añadió un nuevo elemento alarmante, ya que con ello el mismo Akbar parecía haber desterrado el papel de Dios. Cerca al excéntrico salón de audiencias privadas de Akbar se encuentra una edificación de 5 pisos. Ubicada en la línea del borde entre el mundo masculino de las responsabilidades imperiales de Akbar y la parte femenina del palacio, el harem que reposa detrás. Este es el Panch Mahal. Como pueden ver, es una edificación de 5 pisos. Y este Como era el guía palacio de explica, verano para este los amoroso palacio fresco, sin paredes, era probablemente utilizado en ocasiones especiales, tales como fiestas de Akbar y su profusión de damas. Las mujeres llegaban aquí de sus habitaciones cerradas más allá, un área dentro de la cual en aquellos días ningún hombre, excepto el mismo emperador y los miembros masculinos de la familia, podía entrar. Akbar colocó intrincados alrededores tallados para su harem que incluía esposas tanto musulmanas como hindúes. Pero el método de construcción en Fatehpur Sikri es hindú en su totalidad, con las líneas rectas de grandes pilares y columnas de piedra en vez de las curvas musulmanas. Estas habitaciones eran agradables lugares para recostarse y hablar en una noche calurosa. Si ahora lucen un poco desnudas, es porque están sin mobiliario. Esto es como observar un departamento vacío, y como en aquella ocasión, el truco es imaginar lo que falta. No solo las chicas, sino las cosas lindas en las alcobas, cojines para recostarse, todo encima de las alfombras. Un visitante inglés en la India se maravilló con el rico despliegue de alfombras. Toda su valentía, escribió, está sobre sus pisos. En muchos poblados indios la elaboración de las alfombras en la forma tradicional aún es una industria importante. El sonido aquí es el de varios capataces indicando qué color de lana va y dónde armar el diseño. La vida diaria de la corte de Akbar es conocida por nosotros en gran detalle gracias a un hombre, un fascinante personaje, un escritor que fue amigo cercano del emperador. Su nombre era Abul Fazl. En Fatehpur Sikri, a una discreta distancia del harem, está esta casa. Se creía que era donde Abul Fazl vivía. Había llegado a la corte empezando sus 20 años. Mezcló la gran inteligencia con una voluntad sin límites para permanecer adulado con un pincel, ambas cualidades que concedió a Akbar. Y muy pronto se puso en vigencia la residencia intelectual del emperador. La gran tarea que Akbar le confió fue registrar para la posteridad cada aspecto de su vida, del emperador, logros, posesiones. Estos 3 gruesos volúmenes son menos de la mitad de lo que Abul Fazl escribió. En la traducción al inglés, su trabajo llegó a más de 4.000 páginas impresas. La parte más grande del libro es la historia del reino de Akbar, y el proyecto fue realizado con una entereza típica del emperador. A todos sus relacionados, los mayores y los sirvientes más viejos del palacio, les fue ordenado relatar todo lo que pudieran recordar sobre el pasado. Como en el presente, 2 escribanos estaban en turno cada minuto del día, anotando todo cuanto allí acontecía. Un caballero inglés que visitó la corte mogol en el siguiente reinado declaró que nada en la vida del emperador quedó sin registrar. No demasiado, los sucesos necesarios, y cuán a menudo estaba con sus mujeres y con quiénes, así que pudiera ser registrado en las crónicas. Bueno, las crónicas eran lo que Abul Fazl suministraba, y la ilustración de lo que en él escribió fue una de las tareas más importantes del estudio de pintores de Akbar. En esta casa vive una familia de pintores que ha practicado su habilidad durante generaciones, ya que la mayor parte produce imágenes en el estilo tradicional del pasado.
Entre las muchas escuelas de arte de la India, la más grande es la de la corte mogol, fundada por Akbar. Sus pintores a menudo colaborarían en una pintura. Cada uno aportaba lo que mejor hacía, algunos paisajes o arquitectura, y otros elaborados vestuarios, animales o flores. Y siempre alguien para las tareas más habilidosas de todas. Los rostros tenían que ser reconocibles. Lo que Akbar buscaba en una pintura era una imagen precisa de la vida que él conocía. Tomó un especial interés personal por sus pintores. Las pinturas eran llevadas a él con regularidad para sus comentarios o aprobación. Como resultado, su trabajo es un fascinante archivo visual de cómo se hacían las cosas. Cantidad de información empolvada sobre el imperio y cómo funcionaba. Las estadísticas, por ejemplo. Hay columnas y columnas de ellas, página tras página tras página. Y luego están las maravillosas perlitas de información improbable. Las filas de camellos y de sus sirvientes. Reglas para aceitar los camellos y para inyectarles aceite en las narices. Donde quiera que algo es digno de inventar, es invariablemente atribuido al emperador. Bajo la manera de limpiar armas, él aprendió que esta solía ser una tarea más laboriosa, pero su majestad, con su conocimiento práctico, había inventado una rueda, por medio de la cual se podían limpiar 16 tambores todos al mismo tiempo. La rueda era accionada por una vaca. También aprendimos detalles fascinantes sobre la vida cotidiana de Akbar. Nunca bebió agua excepto del Ganges, la cual era llevada donde quiera que él iba. Tenía el gran lujo del hielo que llegaba a diario cruzando el largo y candente verano indio, en una gran sucesión de barcos y carromatos que llegaban de las lejanas Himalayas. Tomaba solo una comida, pero el ruido que causaba era fenomenal en la preparación diaria de la misma. Las amas de casa de la India aún preparan platos que llevan a sus esposos al trabajo en ese espléndido invento indio, la lata de la merienda. Pero los platos de Akbar eran sellados por una razón diferente: miedo al veneno. Antes de sellarlos, cada uno era probado por 3 funcionarios. Si alguno iba a morir en forma instantánea, no sería Akbar. Uno de los vínculos más fuertes que Abul Fazl compartió con Akbar fue un amor por la especulación religiosa. Y eran nada ortodoxos en sus opiniones. Abul Fazl describe aquí las creencias de diversas religiones. Y así ambos hombres se deleitan por igual cuando se agregaba un tercer elemento a las discusiones sostenidas aquí en Fatehpur Sikri entre musulmanes e hindúes. Y aquí vemos llegar de Goa algo completamente nuevo: una pareja de misioneros jesuitas. Los grabados cristianos habían empezado a aparecer en el elegante álbum de recortes guardado por los cortesanos mogoles, ya que los portugueses estuvieron en Goa, en la costa occidental de la India, durante medio siglo. Distribuir imágenes de esta naturaleza era parte de la actividad misionera. Los esfuerzos de los misioneros desencadenaron sorprendentes yuxtaposiciones. La Compañía de Jesús es el propio hijo de Akbar, Jahangir. Los consejeros musulmanes de Akbar recibieron órdenes del emperador de comprometerse a debatir con los 2 visitantes cristianos. Akbar esperaba alguna suerte de verdad que saliera a flote. Vana esperanza. Los jesuitas irrumpieron en los musulmanes con tal vehemencia que el mismo emperador tuvo que llamarlos aparte para prevenirlos. Aún así permanecieron durante 3 años en Fatehpur Sikri. Solo salieron desesperados cuando Akbar les anunció su propia nueva religión. Pero al menos ellos dieron algunos nuevos temas de interés para los artistas indios.
Abul Fazl se ve aquí presentando parte de su gran trabajo al emperador. Nunca terminó su historia del reino porque murió 3 años antes que Akbar. Este romántico lugar, de nombre Orcha, a 200 o más kilómetros del sur de Fatehpur Sikri, fue donde Abul Fazl encontró una violenta muerte. ¿Y cómo el intelectual librepensador llegó a este fin improbable y a manos del hombre que gobernaba aquí? Requería alguna explicación. En lo que fue esencialmente una sociedad militar, la única forma de progreso real a la fama y fortuna era probándose en batalla. Así que Abul Fazl usó su influencia con el emperador para que le diera mando militar y pronto estuvo en acción. Parece haber estado en rebeliones, escaramuzas y sitios, escribió más tarde. Él invariablemente se hizo a su propio compromiso. Sus bravos guerreros estuvieron a punto de ser derrotados, pero el escritor apareció y el enemigo se dispersó. Desafortunadamente, el valiente escritor tenía un poderoso enemigo del lado de los mogoles. Era Jahangir, el príncipe que compartió con Jesús una página en un álbum. Como hijo mayor era el heredero natural de Akbar, pero llevó una juventud disoluta y el padre nunca ocultó su pobre opinión de él. Ahora el príncipe mostraba señales obvias de rebeldía, y Akbar solicitó a Abul Fazl que regresara de su campaña en el sur para pedirle su opinión. Jahangir sabía que cualquier opinión sería contraria a sus intereses y decidió tomar acción. Lejos, al sur de Agra, en Fatehpur Sikri, Abul Fazl estaba ocupado en campaña cuando recibió la orden de regreso a la corte. Confiado como siempre, partió obedeciendo las órdenes de su emperador. Pero su viaje lo llevaría directo a una emboscada. Jahangir era amigo del Rajá, quien tenía su fortaleza en Okra, y Abul Fazl tenía que pasar por aquí en su camino hacia el norte. Así que Akbar envió una orden que si el Rajá detenía a ese traficante de sedición y lo mataba, podía esperar cualquier amabilidad del príncipe. Abul Fazl y su pequeña partida fueron sorprendidos aquí por 500 hombres a caballo y bien armados. Él ya había sido advertido de la emboscada y pudo haber escapado, pero estaba muy bien metido en su papel hasta el puño y lucharía hasta la muerte. Como prueba de que la acción se realizó, su cabeza fue enviada a Jahangir. La tradición relata una desagradable historia agregando que el príncipe la tiró en una letrina. No puedo evitar identificarme con el escritor inocuo que había trabajado tan duro recopilando hechos para la gloria de la corte mogol. Fue un final que no merecía. Un nuevo gran palacio, cerca a Datia, fue iniciado por el Rajá pocos años después de disponer de Abul Fazl. Su opulencia sugiere la escala de recompensa por un asesinato político. La nueva edificación era del mismo estilo de Fatehpur Sikri, pero irónicamente Fatehpur Sikri ya había sido abandonada. Parece que el suministro de agua había fallado y la caravana imperial se mudó dejando solo los fantasmas de una breve gloria de 14 años. Desde 1584, Agra era donde el emperador estableció de nuevo sus cuarteles, dentro de las imponentes grandes murallas de piedra que le dieron su nombre de Fortaleza Roja. Había murallas y puertas que Akbar había construido antes de mudarse a Fatehpur Sikri. Los últimos años de su vida fueron ensombrecidos por el asunto de la sucesión. Akbar tenía 60 años y no le agradaba mucho su hijo, Jahangir, asesino de Abul Fazl. El rumor era que quizás se saltaría una generación. Jahangir tenía varios hijos. ¿Sería que tal vez el emperador planeaba nombrar a uno de ellos como su sucesor? Algunos intentaron leer la respuesta en un evento en particular. Una de las grandes diversiones entre los mogoles era la lucha de elefantes, y Akbar ordenó una competencia entre el mejor elefante de Jahangir y el mejor elefante del hijo mayor de Jahangir. El resultado decidiría quién de los dos llevaría la corona.
Estos elefantes están esculpidos en la parte superior de las paredes del fuerte de Agra, en donde invariablemente las luchas entre elefantes se realizaban. Akbar se sentó aquí a mirar rodeado por sus cortesanos mientras los dos elefantes luchaban entre sí en el espacio abierto debajo. En el evento fue el elefante de su hijo Jahangir el que venció. Un mes después, Akbar murió y decretó desde su lecho de muerte que Jahangir lo sucediera. Pero la persona que debía observarse aquel día de la lucha de los elefantes era un jovenzuelo de 13 años que se había sentado al lado de su abuelo. Era el hijo menor de Jahangir, que sería conocido como Shah Jahan. Y él agregaría un oscuro y tenebroso capítulo a la historia de su propia familia. Él mataría hermanos, sobrinos, primos, en su camino al trono. Después de 3 generaciones de pacíficas ascensiones, la dinastía de los grandes mogoles se arrojaría en forma abrupta al más espantoso de los melodramas orientales. Pero primero una tumba para el emperador. El monumento de Akbar en Agra representa perfectamente sus logros. Partes son en estilo hindú y partes en estilo musulmán de arcos y minaretes. Es una mezcla muy apropiada para la visión de Akbar de la armonía entre las dos culturas de la India, y su imponente estilo hace justicia al hombre en sí. Hizo honor a su nombre, pues Akbar en árabe es el significado cotidiano de grandeza. Jahangir. El lago de Pushkar, en Rajasthan, es uno de los lugares santos de la India. Peregrinos hindúes han venido aquí durante más de 500 años. Pero los emperadores mogoles acudían también a ver a los peregrinos. En particular Jahangir, el hijo de Akbar. A Jahangir le agradaba observar todo lo relacionado con su imperio, incluyendo los detalles de los diferentes rituales. Con Jahangir se introducía un nuevo elemento a la historia de la familia. Era el primer emperador mogol que heredaba un imperio estable, y también fue el primero que desde el comienzo pudo reposar y aún disfrutarlo. Ello implicaría el consumo a través de su vida de excesos de alcohol y opio, pero también significó que pudiera dar rienda suelta a una mente inquisidora y escéptica. Cuando Jahangir llegó aquí a Pushkar un día en 1615, le fue dicho lo que sin duda se decía a cada visitante, que el lago sagrado no tenía fondo. El turista se suponía que respondiera que fascinante. Jahangir no. Él pidió una tubería y envió hombres en botes por todo el lago. Se deleitaba con poder probar que bajo ningún punto de vista tenía más de 5.55 metros. Pero en algún lugar bajo estas aguas hay pedazos de piedra picada que sugieren que hay un lado más oscuro de lo que parece. Él vio un ídolo hindú que repentinamente lo ofendió. Imagine la consternación aquí cuando lo destrozó y lo lanzó al agua. El reinado empezó con un espantoso ejemplo de visos sádicos en Jahangir. Su hijo mayor armó una débil rebelión contra él, y la reacción de Jahangir al respecto también tuvo mucho de humor macabro. Los dos amigos más cercanos de su hijo fueron cocidos dentro de las pieles húmedas de un buey y un asno recién degollado, completos, con cabezas y orejas. Luego los sentaron en burros para que desfilaran todo el día alrededor de la ciudad. Fue una sentencia a muerte con un elemento de muerte preparado. La pregunta era si el sol encogería las pieles lo suficiente para así ahogar a los hombres. Al final del día, uno de los dos murió. Entretanto, el hijo de Jahangir fue obligado a cabalgar sobre un elefante por una calle alineada de estacas, en una de las cuales uno de sus colaboradores había sido empalado vivo. El príncipe después fue bastante tonto al intentar una segunda rebelión. Su padre le ordenó que se vendara los ojos. Desde entonces fue trasladado con la corte como prisionero. De vez en cuando Jahangir lo veía, pero anotó en su diario que lo había hallado deprimido.
Por fortuna, esta vena de crueldad fue para probar una rareza en el reino de Jahangir, aunque al final de esta una familia mucho más violenta irrumpiría. Antes de esto, sin embargo, reinaron 20 años de paz y prosperidad, un espacio en el que las artes de la India mogol florecerían como nunca antes. Jahangir ellos lo aventajarían en imágenes, a menudo de ultrajantes bravucones políticos. Aquí Jahangir abraza a su gran enemigo, el Shah de Persia. Entretanto, el león mogol había empujado al cordero hacia el Mediterráneo. A Jahangir le gustaba observar a los animales y a las aves, y anotaría sus hábitos en minuciosos detalles en su diario. Pero el diario es muy detallado sobre sus propios hábitos, registrando con gran precisión su caída en el alcoholismo. Del vino llegó a los licores, y luego a los licores doblemente destilados. Tomaba 20 tazas en un solo día con una dosis de opio, y no trataba de ocultar este hecho alarmante. Hasta llegó a mostrarse a sí mismo con una copa de vino en una de sus monedas, golpeando profundamente la fe musulmana. La vida en el imperio de Jahangir es conocida por nosotros en gran detalle, en parte porque ahora recibía mucha atención del extranjero. Naves de Portugal, Holanda y Bretaña navegaban alrededor de África para visitar esta tierra débil de riquezas. Fue del puerto de Surat en 1615 que un caballero inglés desembarcó en arduo viaje en busca del emperador, quien estaba con su armada a pocos kilómetros de Pushkar, en la ciudad de Ajmer. Efectivamente, por una extraña coincidencia, en Ajmer había 2 ingleses en ese invierno de 1615. Ellos no pudieron ser más diferentes, aunque decidieron compartir moradas. Uno era para el primer oficial del embajador británico en la India. El rey Jacobo I lo había enviado para tratar de cerrar un acuerdo comercial para la recién formada Compañía India del Este. El hombre elegido para esta difícil tarea fue Sir Thomas Roe, y escribió cómo se encontraron en Ajmer ese famoso caminante infatigable, Tom Coryat. Coryat era un escritor que duró 3 años caminando en la India, pero se decidió que sus lectores debían verlo en un elefante. Estuvo de suerte de estar vivo, ya que su idea del comportamiento de un buen cristiano era subir a los minaretes en las mezquitas y gritar que Mahoma era un impostor. Roe fue profundamente avergonzado por su excéntrico compatriota. Coryat, en parte siendo un lingüista, dirigió un gran discurso a Jahangir en persa, lo cual estuvo bien hasta que Roe descubrió lo que decía. Solicitaba dinero al emperador, lo cual Roe consideró impropio en un caballero inglés. En contraste, Roe había llegado con regalos para el emperador, como corresponde a un embajador. Los regalos jugaban un papel importante en la vida de la corte mogol. Por cierto, Roe describe cómo la gente sostenía en lo alto los regalos para Jahangir. Si sus ojos observaban algo bonito, preguntaba a esa persona qué clase de negocio tenía. Desafortunadamente, muchos regalos de Roe suministrados por la Compañía India del Este estaban enmohecidos cuando fueron desempacados, lo cual provocó una aguda carta. Aún así, Roe progresó en la corte y muy pronto fue invitado a una de las grandes fiestas de Jahangir. Un guardia a la entrada percibía la respiración de cada invitado por si estaba embriagado. Una precaución algo hipócrita, consideró Roe. Y por cierto, una seria discusión del comercio británico resultó imposible. El emperador estaba, según palabras de Roe, demasiado amodorrado con los efluvios de Baco. Llegó el día en que toda la corte imperial se movería por doquier, y Sir Thomas vigilaba en su puente la partida del emperador. Estaba deslumbrado con las joyas que Jahangir llevaba para el viaje. Un enorme rubí, una esmeralda y un diamante en su turbante. 3 collares dobles de perlas en su cuello. Brazaletes de diamantes en sus codos y muñecas. Y anillos en cada dedo. Pero había un toque muy gratificante que probablemente nadie notó a excepción del mismo Roe. En medio de esta fineza, engarzados en el cinturón de Jahangir, había también un par de guantes que Roe le había obsequiado. Y lo que fue aún mejor,
La esposa jefe de Jahangir pasó oculta a la vista en un hermoso carruaje inglés cerrado que Rowe trajo por partes para ser ensamblado aquí. Aún había esperanza, Rowe pensó para sí, ya que tomó su lugar en la vasta procesión de cabalgantes, animales y carros, los cuales él calculó que tomarían 12 horas en pasar por un solo punto en la carretera. El palacio ambulante del emperador necesitaba 600 animales para ser movido de un lugar al otro. Y cuando las tiendas de toda la ciudad estuvieron armadas, Rose lo consideró como una de las maravillas de su existencia. Tenía alrededor de 32 kilómetros a la redonda. Aquí la vida diaria de la corte y del gobierno podía funcionar como una ciudad permanente de piedra. Después de 4 meses en marcha, la caravana real llegó a Mandú, una vasta colina que servía de fortaleza, donde Jahangir se estableció para una estadía prolongada. Aquí hubo palacios en los cuales era un goce descansar después de las penalidades del viaje. Mandú había surgido dentro del imperio del padre de Jahangir, pero aquí hubo soberanos musulmanes desde mucho antes que los mogoles llegaran a la India. Jahangir estaba particularmente impresionado por la soberbia mezquita que ellos habían construido en el siglo XV. Hoy, en su corredor de arcos, el sonido ya no es de oraciones. Es la conversación de los murciélagos. La primera tarea de Sir Thomas Rowe tras su llegada a Mandú con la corte de Jahangir fue encontrar alojamientos. No podían permitirse los cómodos palacios los cuales se atiborraban de ricos cortesanos y buscó algo de acuerdo a sus medios. Y al final llegó a una desierta mezquita que pensó que podía ser lo justo. Creyó que esto era lo preciso. No era exactamente profusa, pero haría lo mejor de ello. Puso cortinas en la entrada para alejar a los intrusos, en particular a algunos que lo molestaban por la noche. Había leones rondando. Me gustaría imaginarlo a salvo aquí en la barricada, con su morada llena de regalos para la gente importante, apilados en una de las alcobas. Estaba listo para continuar con el verdadero trabajo de un embajador, sumándose a la vida de la corte, estar en las mejores fiestas, siempre tratando de hacerse escuchar por el emperador. Una de las fiestas más importantes fue el cumpleaños del emperador. Rowe se las arregló para recibir una invitación y así vio el evento central, el peso de un miembro de la familia real contra el del oro y contra el de la plata y las joyas. La idea era que este peso en cada uno de estos valiosos productos sería repartido a los pobres. Rowe dudó si el dinero podría ser entregado en realidad, pero la notoria generosidad estaba bien para la imagen imperial y por ahora el imperio era próspero. Casi todos los soberanos traen prosperidad a los masones, pues ellos construyeron palacios para ellos mismos y templos para Dios. Muy pocos hacían nada por los campesinos, pero el padre de Jahangir ajustó exitosamente sus impuestos y los animó a cultivar más tierras. Jahangir amaba su riqueza, pero los simples hombres santos que él quería imitar significaban más para él que para ningún otro. El monarca de Occidente que sería desairado aquí por su sitio a espaldas de la estación es Jacobo I de Inglaterra, indudablemente hecho de una pintura traída por Sir Thomas Rowe. Tal vez Rowe también se hizo invitar a la famosa fiesta de ese verano en Mandú, cuando las velas flotaban en diminutos botes, una idea sugerida por las damas del harem. Ellas podían ver sin ser vistas, ocultas de la vista de los invitados masculinos. Cada nuevo día que Sir Thomas Rowe despertaba en esta casa hecha de regalos de Mandú, se hacía más y más claro que a ningún lugar llegaría con esta principal tarea de ganar un acuerdo de comercio para la Compañía India del Este Británica. Y por ahora él conocía muy bien la razón. A menudo estaba con el emperador, que parecía familiar, pero él no estaba cerca al poder real en la tierra, que reposaba oculto detrás del trono
en forma de mujer, famosa en la historia de la India. Era la esposa favorita de Jahangir, Nur Jahan. Los diversos retratos de ella fueron todos imaginados, ya que a ningún pintor le estaba permitido posar sus ojos en las mujeres reales. No obstante, literalmente se puede decir que ella gobernó dentro del harem. Es una común creencia occidental que las mujeres veladas, o aquellas con purdah, están totalmente aisladas del mundo. Pero al verlas hoy aparentemente separadas en una calle moderna, se puede llevar tal vez una impresión equivocada. Existen ciertas ventajas de estar tras un velo, como lo explicó una mujer que creció en un purdah tradicional. Realizar los negocios cara a cara no es necesariamente ventajoso para ambas partes, y yo creo que la mujer en el purdah tenía una ventaja muy especial, ya que estaba sentada adentro, mientras que la persona con quien ella trataba, fuera un hombre de negocios, un vendedor de propiedades, un terrateniente o quien fuese, estaba sentado afuera y por supuesto no podía verla. Y desde su punto de vista era como una moderna conversación telefónica donde no se puede observar las expresiones o no se puede ver lo que la otra persona siente realmente. Mientras que desde el punto de vista de la mujer, ella podía observar todo lo de él. Tras cada reja hermosamente forjada en un palacio mogol, había ojos y oídos atentos. Los eunucos se movían dentro y fuera del harem con los mensajes e instrucciones. Algunas de las mujeres mogol llegaban a poseer naves que viajaban por ultramar, y la poderosa esposa de Jahangir, Nur Jahan, no fue la excepción, como el mejor ejemplo posible de lo que podía lograrse tras el velo. En un jardín cerca al río Agra se encuentra una exquisita edificación sólida, evidencia del poder y riqueza de Nur Jahan. Esta es la tumba que ella construyó para su padre, un perfecto ataúd enjollado, hecho a escala monumental, con la más precisa y detallada habilidad. El interior en mármol blanco, de intrincada figura y muchas piedras de colores, cada una encajada con tanta precisión que con solo tocarla se pensaría que era una superficie irrompible. Utilizando herramientas que no pertenecen al siglo XX, los artesanos de Agra aún trabajan delicados diseños de piedra en mármol. Este taller es uno de los 150 de la ciudad. El Taj Mahal, que a distancia parece blanco puro, está todo decorado con este tipo de incrustaciones a gran escala. Esta es la tumba de la sobrina de Nur Jahan. Y a solo 3 kilómetros arriba del Taj Mahal se encuentra la tumba que ella construyó para su padre. Los dos monumentos mogoles más espectaculares, ambos para personas nacidas dentro de su familia y relacionadas solo con matrimonios con los mogoles. Él, como la familia de Nur Jahan, fueron tan prominentes que hacen una historia fascinante. Su padre, un aventurero de Persia, había ganado tanto renombre que Jahangir lo nombró primer ministro. Pero la fortuna de la familia empezó en realidad cuando Jahangir se enamoró de la hija del aventurero, Nur Jahan. Estas son las clases de pinturas que todavía se pueden comprar en el bazar de Agra. Estos son Jahangir y Nur Jahan, ya casados. Y cuando su padre murió, Jahangir tuvo a bien nombrar a su hermano en su lugar como primer ministro. Y así, la hermana tras la escena y el hermano en la Cámara del Consejo.
Ellos ya tenían las cosas arregladas, pero hubo otro miembro real muy poderoso, el hijo favorito de Jahangir, el testarudo Shah Jahan. Pero ellos tenían un plan para él también. El hermano tenía una hermosa hija, una novia apropiada para el príncipe. La historia llegaría a conocerla como Mumtaz Mahal, que significa la favorita del palacio, la esposa para quien se construyó el Taj Mahal. Pero la solidaridad familiar es difícil de mantener. Nur Jahan tuvo celos del bloque de poder de este lado. Y ella fraguó un nuevo plan casando a su hija de un matrimonio anterior con un hijo de Jahangir, insignificante, alguien a quien ella podía dominar con cierta facilidad y así buscar el equilibrio de la junta. Una de estas dos princesas heredaría el trono, así que de cualquier forma una nieta del viejo aventurero persa sería emperatriz. ¿Pero cuál? El tiempo lo diría y quizás pronto, dada la creciente decrepitud de Jahangir. La carta salvaje de este abanico era el hijo favorito de Jahangir, Shah Jahan. Aparece en esta escena siendo pesado contra el oro. Pero los favores cesaron repentinamente cuando Nur Jahan se rebeló contra él, y él en venganza se opuso en una rebelión contra su padre y su madrastra, manteniéndose siempre en movimiento para evitar las armadas que Nur Jahan había enviado en su contra. Esta preciosa isla en el lago de Udaipur es un lugar donde él se refugió durante unos meses. Aquí, al sur del imperio, estaba lo suficientemente lejos y a salvo. Mas también fue importante estar a una notable distancia cuando su padre murió. Y para sumarse a las dificultades del Shah Jahan, Jahangir ahora gastaba más y más de su tiempo en el extremo norte. Kashmir, descubierta por él, era buena para su asma, con sus lagos y su fresco aire montañoso. Durante los últimos años de su vida, Jahangir vino aquí en cada verano. Aquí pudo descansar y olvidar la afrenta de un rebelde hijo favorito. Y en Kashmir, en 1627, murió. Su vida, dedicada en gran parte a su propio placer, extrañamente trajo a su imperio paz y prosperidad. Su muerte desataría la violencia por debajo de la superficie. En Lahore enterraron su cuerpo. A pocos kilómetros del norte de la gran mezquita ahora reposa su tumba, y las del hermano y hermana quienes tenían ideas opuestas sobre quién lo sucedería. La tumba de Nur Jahan reposa hoy justo al lado de una carrilera del tren. Y es una línea que separa el lado de los perdedores del de los ganadores en este feudo familiar. Más allá de la carrilera está la tumba de su hermano Asaf Khan, y él es quien yace cerca a la tumba de Jahangir, ya que él fue del lado de la familia que ganó en la lucha por la sucesión. En esta batalla final, la posición de Nur Jahan como mujer gobernando desde el harem probó por último una pobre desventaja. Su hermano ahora estaba en capacidad de reunir a los nobles de la corte, soldados todos como él, para apoyar a su cuñado, Shah Jahan. Mientras tanto pudo confinar a su hermana en el harem, bloqueando sus canales de mando en el mundo exterior. Shah Jahan estaba a kilómetros de distancia lejos en sur de Agra, pero aquí en Lahore, Asaf Khan se proclamó como nuevo emperador. Finalmente se recibió un mensaje de calurosa aprobación de Shah Jahan, donde decía que sería una sabia precaución si todos sus parientes hombres que sobrevivían fueran sacados de este mundo. Delicada y sugestiva frase, ¿no? Asaf Khan recibió el consejo y mató al príncipe rival, el cuñado de Nur Jahan, junto con 2 sobrinos y 2 primos del nuevo emperador. Fue la primera vez que allí hubo asesinatos dentro de la familia imperial, pero el cruel ejemplo de Shah Jahan posteriormente sería notado y despiadadamente imitado por sus descendientes.
Nur Jahan se molestó sin duda porque todos sabían que ella por fin había perdido todo su poder y sus dominios. Shah Jahan le dio una buena pensión y ella misma ocupó aquí en Lahore la segunda gran tumba que ella había creado. Es mucho más grande que la que ella había construido en Agra para su padre, pero carece de la delicadeza de aquel monumento excepto en el interior. En la cámara mortuoria de mármol en el corazón de la tumba, Nur Jahan obsequió el más exquisito de los monumentos a su esposo, el indulgente emperador que hizo posible su extraordinaria carrera. La incrustación de piedras semipreciosas en mármol fue un estilo introducido en el reino de Jahangir. En su tumba logra la perfección. El mármol blanco, preciosamente trabajado, fue la marca de buena calidad del reino de su hijo, Shah Jahan. Pero mientras la superficie de la vida en la corte mogol alcanzaba su más brillante época, las fisuras internas que aparecían producirían la aparatosa caída del edificio. Finaliza así la